Madrid para reunirse con el presidente Mariano Rajoy, con nuestro ministro de Economía, Luis de Guindos, y con varios altos directivos de empresas españolas y alemanas, entre ellos el presidente de la COE, Juan Rosell. El objetivo principal de estas reuniones es conocer la marcha de las reformas económicas realizadas por España para cumplir con las condiciones que Unión Europea nos ha puesto por prestarnos el dinero con el que rescatar a los bancos. Es decir, vigilar que todos los recursos de nuestra economía se dedican a pagar la deuda de los bancos españoles, una parte importante adquirida por bancos alemanes. Entre estas condiciones está: 1. Subir los impuestos indirectos como el IVA, totalmente regresivo y que castiga más a la población de renta baja. 2. Realizar otra reforma laboral que precarice más el empleo, reduzca los salarios y nos quiten más derechos laborales a favor de los beneficios de las empresas. 3. Reducir el déficit fiscal a costa de reducción en el gasto social y privatizar servicios públicos básicos como la educación y la sanidad. Estas políticas no han sido votadas por el pueblo, igual que no lo fue el rescate de los bancos. Son dictadas por instituciones supranacionales, no democráticas, como la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, las cuales obedecen al interés del sector financiero y las grandes empresas transnacionales, con cuyos representantes se han reunido hoy. Nos están robando uno de los derechos más fundamentales, el de la soberanía de los pueblos, el de poder participar y poder decidir nuestra propia política, nuestro propio futuro. Además, conocemos el resultado de estas políticas, pues ya obligaron a otros países a adoptarlas, también con el chantaje de la deuda. Pasó en América Latina y África, cuando las llamaban políticas de ajuste estructural, siendo el resultado un aumento de la pobreza y de las desigualdades. No creemos al gobierno. Nos dicen que el origen de la crisis está en el elevado endeudamiento de la economía española, que todos hemos contribuido a generar esta deuda al vivir por encima de nuestras posibilidades. Y ahora la única solución es apretarse el cinturón, es decir, aceptar sin rechistar las políticas neoliberales y de austeridad. Pero sabemos que esto no es cierto. El sobreendeudamiento no lo ha generado el Estado, sino el sector privado, principalmente la banca y las grandes empresas no financieras. La deuda acumulada por la banca y las grandes empresas fue el instrumento gracias al cual obtuvieron grandes beneficios durante los años de la burbuja inmobiliaria. Impulsados por un deseo de enriquecimiento a corto plazo, asumieron riesgos imprudentes y apostaron por la especulación antes que por la economía real. En cuanto a la deuda de las familias, la mayoría tienen como origen la adquisición de vivienda. En un contexto donde los salarios reales disminuían y el precio de la vivienda se multiplicaba, los bancos y empresas del sector inmobiliario hicieron grandes beneficios, incentivando estas hipotecas, mientras muchas familias de renta baja y media tuvieron que hipotecarse para toda la vida. La deuda pública empezó a crecer a partir de la crisis económica, por lo que no puede ser el origen de los problemas, aunque sigue siendo inferior a la de los países europeos todavía hoy. Este aumento de la deuda pública se ha producido por las ayudas a los bancos, por el aumento de los intereses de la deuda emitida, por la crisis generada por el estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera, responsabilidad de los bancos y grandes empresas, por las políticas de ajuste impulsadas por los gobiernos para salir de la crisis, por la política fiscal regresiva, por los gastos que no han beneficiado al conjunto de la ciudadanía, como las megainfraestructuras innecesarias, las subvenciones al sector automovilístico y las ayudas a la Iglesia y la monarquía. La deuda está siendo la excusa para potenciar una transferencia del pueblo a la élite financiera y empresarial. El Estado se endeuda para conseguir recursos con los que rescatar a la banca y a la élite financiera empresarial. La manera en la que la deuda privada se transforma en deuda pública ha sido totalmente antidemocrática, como por ejemplo la reforma de la Constitución de 2011 y el rescate de la Unión Europea a la banca de julio de 2012. Ninguna fueron consultadas a la ciudadanía, pero hay alternativas. Igual que otros pueblos antes que nosotros, exigimos realizar una auditoría ciudadana de la deuda, es decir, un análisis de la deuda realizado por ciudadanas y ciudadanos que determine su legitimidad o ilegitimidad, declarándose el no pago de aquella parte identificada como ilegítima, por no haber repercutido en el beneficio del conjunto de la población y depurando responsabilidades civiles y penales de aquellos que la generaron. No debemos, no pagamos.